La huella hídrica, abreviada HH, es un indicador de nuestro propio uso de agua dulce para los bienes y servicios de la humanidad. Bueno, básicamente, para que nos entendamos, es la suma de agua dulce que cada individuo utiliza. Ojo, utiliza, no necesita. También contaría la suma entre los países, ciudades, etc. Por cierto, si te quedas hasta el final, te enseñaré cómo calcular tu propia huella hídrica y también te puedes suscribir para no perderte ninguno de mis vídeos. En la actualidad vivimos en una época donde los recursos primarios escasean, y es que el agua potable es uno de ellos, y la utilizamos y despreciamos continuamente. Aún así, hemos creado megaestructuras para potabilizar el agua, pero es que estas, a su vez, da igual que sean renovables o no renovables, contaminan el medio ambiente, causando nuestra huella de carbono, pero eso es tema para otro vídeo. La HH, aparte de ser el agua que utilizamos para la ducha, para beber, para vivir básicamente, es mucho más que eso. Un ejemplo que se utiliza mucho en casa es el papel, para apuntar la lista de la compra, para apuntar una receta o incluso la libreta que utiliza tu hijo para estudiar. Lo que da un total que para producir 1 kilogramo de papel se necesitan 2000 litros de agua. Sí, es cierto, en estos tiempos y más con la pandemia hemos aprendido a usar mucho más la tecnología y lo que antes apuntábamos en un papel ahora lo apuntamos en un teléfono móvil o un ordenador. Pero ¿realmente lo estamos haciendo bien? Para fabricar un teléfono móvil se necesitan hasta 13.000 litros de agua. A ver, no nos volvamos locos y no empezamos a utilizar nada, porque al final no vamos ni a vivir. Realmente es muchísimo más que el papel, pero seguramente que 1 kilogramo de papel se gaste muchísimo más rápido que un móvil. Y es que hay que tener conciencia. Los móviles pueden durar mucho más que un año y no cambiarlo por moda. Eso sí que sería buena reducción de la huella hídrica. Aquí tenéis una lista con la comida y los objetos más comunes. Y bien, ¿cómo podemos reducir nuestra HH? Tranquilo, puedes seguir duchándote. Dúchate, a nadie le gusta el olor a humanidad. Si tienes un lavavajillas en tu casa, ponlo en marcha cuando esté lleno y así aprovecharás al máximo el agua, igual que con la lavadora. Y es que además reduces bastante el consumo de agua que si lo hicieras a mano. Eso sí es un buen dato, perrete. A la hora de tirar de la cadena del váter se gasta bastante agua, pero puedes reducirla cambiando el sistema de caudal y no habrá ningún problema porque tendrá la misma efectividad que antes, a no ser que el regalito que hayas dejado esté mamadísimo y decida no irse de tu casa. Usar el agua de lluvia para regar las plantas consume más vegetales que carne. Ah, sí, esto es cierto. ¿Sabéis que al consumir vegetales solo se ha necesitado el agua de riego? Pero es que cuando consumes carne se le suma el agua que ha bebido el animal en su vida más el agua que han necesitado los cultivos y cereales para crecer, con los que se alimenta el animal. Eso sí que es una enorme huella hídrica. Por cierto, la población mundial, al consumir más carne por semana de la que necesita, está participando en la deforestación no controlada y no bien gestionada de los montes y selva, ya que la mayoría del área que necesitan los cultivos para crecer es destinada a la alimentación del ganado, no a los humanos, del ganado. O sea, sí, la mayor cantidad de alimento de cereales y vegetales está destinada para la carne, no para nosotros. Por eso, si redujésemos un poquito nuestro consumo de carne a la semana, muchos bosques podrían seguir en pie. Y ahora llega la hora de calcular vuestra huella hídrica. Bien, os he dejado unos links en la descripción, o sea, un link para que accedáis. Los otros links están seleccionados para vídeos mejores que este, ¿vale? Y también vídeos de interés y tenéis donde sacar la información e información de interés. Todo lo tenéis en la descripción y aparte la tarjeta estará por aquí, no sé, siempre me equivoco, ahí, creo que es aquí. Bueno, estará por ahí que os llevará directamente a calcular vuestra huella mucho más rápido. Yo, poniéndome a mí de ejemplo, con un vídeo voy a enseñaros cómo funciona esto. El enlace os llevará a esta página, donde tendréis que darle, bajáis y le dais a calcular tu huella. Ahora debéis poner todas las características que os ponen, o sea, responder a todas las preguntas. Esto es lo típico de una persona y es el ejemplo de que está alto y además te pone una gráfica. Esta página es súper buena, te enseña la gráfica de lo que gastas y todo eso, y también te enseña, hay unos ejemplos que te enseñan cómo reducirlo. Aquí están y te pone cómo puedes reducir todo y aprovechar todo al máximo. También hay otras páginas, pero he encontrado esta y a mí me parece bastante sencilla y está bastante bien, así que por eso la dejo en el link. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sé que es un poco diferente a lo normal, pero es que tenía ganas de hacer ya este vídeo y quería
pues presentaros una idea, que es que cada una vez al mes, por ejemplo, lo que me digáis de la actualidad, o yo buscaré información de cosas actuales y bastante problemáticas, o yo que sé, calentamiento global, deforestación como os he hablado antes, hay mucho, entonces os voy a informar un poco una vez al mes, pero los demás vídeos pues serán de lo común, de perrete, gallinas, un poco de todo, pájaros y alguna curiosidad. Así que disfrutad de vuestro día y nos vemos en la próxima con animales, curiosidades, todo lo que queráis. Yo lo estoy